Sección de preguntas y respuestas para los estudiantes de un curso de milagros. Ayudas para comprender la teoría, la metafísica y la práctica. Pregunta número 63. Estábamos discutiendo la ira en nuestro grupo de estudio y se sugirió que para experimentar la ira no la expresaríamos externamente, sino que, como nos anima el curso, estaríamos por encima del campo de batalla. Texto capítulo 23, sección cuarta. Elévate y desde un lugar más alto, contémplalo. Párrafo 5, oración primera. Esto ciertamente suena mejor que abusar abiertamente de otro con nuestra ira. Pero, ¿qué pasa con la idea de gritar a una almohada o golpear un saco de boxeo? ¿Se sigue considerando eso un ataque? ¿Qué pasa si mi ira es tan intensa que no estoy dispuesto a elevarme y desde un lugar más alto contemplarlo? Respuesta. Su pregunta sugiere una confusión que muchos estudiantes hacen a menudo en su trabajo con el curso. El curso, como el Espíritu Santo, solo se ocupa del contenido, pensamiento, y no de la forma, comportamiento. Si estoy en conflicto y siento ira, ya no estoy en paz, ya sea que actúe sobre esa ira o no. La ira y el ataque están en la mente y ahí es donde se necesita la corrección. Ser lo suficientemente disciplinado como para no actuar la ira o dirigirla a un objeto inanimado como una almohada o un saco de boxeo en lugar de a una persona tiene ciertas ventajas en el sentido de que no pone en marcha una posible secuencia de ataques abiertos y represalias a nivel de comportamiento, lo que casi con toda seguridad servirá para reforzar la culpa tanto en su mente como en la mente de la persona a la que está atacando. Pero el ataque sigue vivo y bien en su mente, y el problema de la ira no se resolverá hasta que lo aborde en su origen en la mente. Esto implicará reconocer que sus sentimientos de ira y pensamientos de ataque no tienen nada que ver con la otra persona a la que se dirigen esos sentimientos y por quien parecen haber sido provocados. Estar elevado y desde un lugar más alto contemplar su ira es recordar que usted es una mente que tiene la opción de mirar el conflicto con su ego o con el Espíritu Santo como su maestro. Cuando mire con su ego, seguirá creyendo que sus sentimientos de ira están justificados de alguna manera, que en algún nivel usted ha sido tratado injustamente y que su reacción es razonable, incluso si decide no actuar en consecuencia. Si esa sigue siendo su percepción, no se ha producido ninguna curación. Pero cuando mire con el Espíritu Santo, llegará a comprender que el problema no es la otra persona, sino una elección que primero hizo dentro de su propia mente para verse a sí mismo como separado del amor. Esa elección, como siempre lo hace, produce culpa, que usted encuentra insoportable. Y así, la culpa debe ser proyectada fuera de usted mismo en otra persona a la que querrá ver como tratándole injustamente, sobre quien la culpa pueda recaer. Y entonces, los sentimientos de conflicto que provienen de su propia decisión de separarse en su mente del amor parecen ser causados por lo que esta otra persona le ha hecho. Y, sin embargo, si no hubiera elegido la culpa en primer lugar, sus palabras o acciones no tendrían absolutamente ningún efecto en usted. El hecho
es que solo parecen hablarle de su decisión previa de recurrir a su ego y alejarse del amor. Una vez que haya aceptado esta comprensión y la corrección ofrecida por el Espíritu Santo de que no está separado del amor y nunca lo ha estado, la culpa se desvanece, así como la ira y el conflicto que fueron su efecto, y ya no necesita ver a alguien más como su oponente, merecedor de su ataque, en defensa propia, por supuesto. Por cierto, aunque el curso dice que la ira nunca está justificada, texto capítulo 30, sección sexta, párrafo 1, oración primera, y porque eso es cierto, debería ser evidente a partir de lo que acabamos de discutir. El curso nunca dice que no deberíamos enojarnos. De hecho, gran parte del curso está dirigido a decirnos qué sucede cuando nos enojamos y cómo puede ser corregido. Y esto es solo porque Jesús entiende que continuaremos enojándonos y necesitaremos la corrección que Él nos ofrece. Y a veces podemos ser capaces de poner freno a nuestra ira y a veces nos sentimos obligados a exteriorizarla. Pero el problema, la culpabilidad en nuestra mente y la solución, reconocer la elección del propósito que tenemos en todo ello, siguen siendo los mismos. En lugar de negar nuestra ira, Jesús quiere que la miremos con Él para que podamos reconocer su verdadera fuente, en lugar de intentar justificarla en base a nuestras percepciones erróneas de nuestra propia victimización. Nuestras justificaciones simplemente son siempre inválidas. Sección de preguntas y respuestas para los estudiantes de un curso de milagros por Kenneth Wapnick.